Muy bien chicos, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver la introducción a la estadística, ¿sí? Es un tema muy sencillo, así que vamos a ver de qué trata, ¿sí? Bien, primero vamos a entender algunos conceptos básicos, ¿está bien? Primero, ¿qué es la estadística? Me dice que es una ciencia que provee un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, miren esa palabrita, recolección, organización, análisis e interpretación de datos en una forma adecuada, para en base a estos tomar decisiones cuando existen situaciones de incertidumbre. ¿Sí, chicos? Entonces, miren esos pasos. Primero que es recolección, organización, análisis e interpretación de datos. De eso trata la estadística. Ahora, dos conceptos muy importantes dentro de la estadística son la población y la muestra. La población es el conjunto de todos los individuos u objetos que tienen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, mientras que la muestra es un subconjunto representativo de la población. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que nuestra población va a ser el colegio modelo, ¿sí? Es decir, todos los estudiantes, ojo, todos los estudiantes del colegio modelo, mientras que la muestra va a ser el cuarto año de secundaria. ¿Ven? Son estudiantes del mismo colegio, pero son una pequeña porción, una pequeña muestra. No son todos los estudiantes, sino un pequeño grupo. Esa es la diferencia entre población y muestra. ¿Sí, chicos? Veamos qué es una variable estadística. Me dice que es la propiedad o característica que se puede estudiar dentro de un conjunto de datos. Es lo que vamos a analizar en base a nuestra incertidumbre. ¿Sí, chicos? Se clasifican en dos. Tenemos la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es cuando los valores de las variables representan una cualidad o un atributo de la población. Por ejemplo, el estado civil, si es soltero, si es casado, si es viudo, si es divorciado, el grado de instrucción, si acabó la primaria, la secundaria, la universidad, el sexo, si es masculino, femenino, el deporte favorito, si le gusta el fútbol, el básquet, el voleibol, el color preferido, cualquier color, azul, negro, amarillo, blanco, rojo, etcétera. Son cualidades, son características, no son valores numéricos. ¿Sí? Esas son nuestras variables cualitativas. Mientras que las cuantitativas, cuando los valores que se asumen son numéricos. Tenemos dos tipos, la discreta y la continua. ¿Cuándo es discreta? Cuando la variable toma valores enteros. Por ejemplo, goles marcados en un partido de fútbol. Si yo quiero analizar cuántos goles marcó un equipo en tantos partidos de fútbol, supongamos en el partido 1 marcó 5 goles, en el partido 2 6 goles y así sucesivamente, ¿verdad? Mis valores son enteros. Yo no puedo decir que marcó 5 goles y medio. Es ilógico que en un partido se marque un medio gol, ¿no? Sin embargo, mi variable continua me dice cuando la variable toma valores decimales dentro de un intervalo. Por ejemplo, la masa de un alumno o también puede ser la talla de un alumno. El alumno puede medir 1,5 metros, ¿cierto? 1,5 metros. Es un valor eh, ya decimal. Entonces hay que diferenciar. La discreta es cuando tiene valores enteros y la continua es cuando tiene valores decimales dentro de un intervalo o un rango. ¿Está bien, chicos? Muy sencillo. Tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados. Luego de la recopilación de datos, se procede al conteo para expresarlo de manera ordenada, utilizando lo que llamamos tablas de frecuencias. Tenemos xi es cada uno de los valores que va a tomar la variable, donde n va a ser el número total de datos. No se preocupen por estos símbolos extraños que ahorita los vamos a entender y es muy sencillo. Frecuencia absoluta es fi, f minúscula, ojo, f minúscula. Es el número de veces que aparece el valor xi. Además, la sumatoria de fi, ¿sí?, va a ser igual al número total de datos. Frecuencia absoluta acumulada es fi pero f mayúscula. Es la suma de las frecuencias absolutas. ¿Ya? Y eso lo vamos a trabajar, en zigzag. ¿Sí, chicos? Frecuencia relativa, HI, indica qué parte del total de datos toma el valor de xi. ¿Sí? Y se define por HI es igual a la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Además,
la sumatoria de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. Mientras que la frecuencia relativa porcentual, o HI porcentual, indica el porcentaje del total de datos y toma el valor de datos que tome el valor XI. Entonces la frecuencia relativa porcentual es FI, o sea, frecuencia absoluta, sobre el número de datos multiplicado por 100, o HI por el 100%. Bien, y ustedes dirán, profesor, pero aún no entiendo de qué trata esto, ¿no? Porque veo XI, FI, HI, pero no llego a ninguna conclusión. Entonces, mejor lo vemos con un ejemplo, ¿les parece? Por ejemplo, tenemos los siguientes datos que muestran la cantidad de hijos de 25 familias de una comunidad. Miren, aquí tenemos 25 datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, que son 5 por 5, 25. Estas son las 25 familias. ¿Sí? Y aquí cada uno me muestra la cantidad de hijos que tiene dicha familia. Por ejemplo, la primera familia tiene 3, la segunda tiene 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estos números que están acá van a ser mis variables. ¿Por qué? Porque mi variable va a ser el número de hijos. ¿Qué es lo que voy a evaluar? El número de hijos. Entonces, ¿el tipo de variable qué es? ¿Será cuantitativa o cualitativa? Si yo voy a evaluar el número de hijos es una cantidad numérica, por lo tanto será cuantitativa. ¿El tamaño de la muestra de cuánto será? ¿A cuántas familias yo estoy evaluando? A 25. Por lo tanto, mi muestra va a ser de 25 familias. ¿Ven qué sencillo que es? Entonces, ya yo sé que mi variable es número de hijos, mi tipo de variable es cuantitativa y el tamaño de la muestra es 25. Entonces, hacemos la tablita. Tenemos primero nuestras variables. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Número de hijos. Segundo, mi frecuencia absoluta. Tercero, mi frecuencia absoluta acumulada. Cuarto, mi frecuencia relativa. Y quinto, mi frecuencia relativa porcentual. Entonces, número de hijos. Tenemos familias que tienen 0 hijos, familias que tienen 1 hijo, familias que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos y familias que tienen hasta 5 hijos. Y usted dice, profesor, ¿por dónde sacamos eso? Muy bien, veamos acá. Hay familias con 0 hijos, familias con 1, familias con 2 hijos, familia con 3 hijos, familia con 4 hijos y familia con 5 hijos. ¿Habrá familia con 6 hijos? No. Por lo tanto, mi límite es 5 hijos. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta. Es la cantidad de familias que tienen 2 hijos. Entonces, tenemos 1 con 0, tenemos 1, 2. 2 familias con 0 hijos. Con un hijo, 1, 2, 3. 3 familias con un hijo. Con 2 hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 familias con 2 hijos. Con 3 hijos, 1, 2, 3, 4, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias con 3 hijos. Con 4 hijos, 1, 2, 3, 4, 5. Y con 5 hijos, 1, 2 y 3. Entonces, la sumatoria, vean acá, que me dice que la sumatoria de mi frecuencia absoluta me tiene que dar el número total de datos. Entonces sumamos 2 más 3, 5. Más 6, 11. Más 6, 17. Más 5, 22. Más 3, 25. Entonces, la sumatoria me tiene que dar el total de 25. Mientras que la frecuencia absoluta acumulada es en zigzag. Mira, tengo 2, 2. 2 más 3, en zigzag 2 más 3. A ver, vamos a colocar acá marcador, resaltador. Tengo 2. 2 más 3, 5. 5 más 6, 11. 11 más 6, 17. 17 más 5, 22. 22 más 3, 25. ¿Ven? Y así vamos calculando nuestra frecuencia absoluta acumulada. Y ven que es muy sencillo. Y al final este 25 de acá tiene que coincidir con este 25 de acá. ¿Cómo calculamos HI? Bien, vamos a dividir frecuencia absoluta, es decir, I sobre 25. 2 sobre 25, 0,08. 3 sobre 25, 0,12. 6 sobre 25, 0,24. 6 sobre 25, 0,24. 5 sobre 25, 0,20. Y 3 sobre 25, 0,12. Y al momento de sumar todo esto, me tiene que dar 1. ¿Ven? Me da 1.
Si no nos da 1 es porque nos hemos equivocado en algo. ¿Ya? Siempre nos tiene que dar 1. Y la porcentual es, multiplico HI, es decir, 0,08 por el 100. Me da 8%. 0,12%, 12%. 0,24%, 24%. Y al final la sumatoria me tiene que dar 100%. ¿Cómo sabemos si nuestra tabla está correcta? Cuando n nos da el número total de datos, es decir, el número total de familias, que es 25, cuando la última frecuencia absoluta acumulada coincide con mi frecuencia, con mi número de datos, cuando mi HI, mi frecuencia relativa, me da 1 en la sumatoria, y cuando mi HI porcentual me da el 100%. Ahí sabemos que está correcto. Entonces, me dice, responde, ¿cuál es el porcentaje de familias que tiene 4 hijos? Pues, con 4 hijos, ¿cuántas familias son? ¿El porcentaje cuál es? 20%. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? Pues 6 familias. Y así con nuestra tabla vamos respondiendo todas las preguntas que tengamos de incertidumbre. ¿Ven qué sencillo que es? Veamos algunos ejercicios. ¿Sí? Muy sencillo. Me dice, marca con un aspa el tipo de variable según corresponda. Bebida favorita, ¿será cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Número de goles en un partido de fútbol. ¿Recuerden el ejemplo? Cuantitativa. Color de ojos de tu compañero de clase. Pues ojos marrón, café, negros, azules, celestes, será cualitativa. Coeficiente intelectual de un grupo de alumnos. El coeficiente intelectual, recordemos que se mide en números, por tanto será cuantitativa. Relaciona correctamente. Preferencia de una bebida en la provincia de Lima. Provincia de Lima. Será la población. Mientras que en el distrito será la muestra. La provincia es todo, ¿verdad? Pero el distrito es una muestra. Por ejemplo, si yo digo preferencia de una bebida en la provincia de Pisco. Pisco es una población. Mientras que si yo digo preferencia de un distrito Paracas. Paracas será mi muestra. ¿Ven qué sencillo que es? Ahora me dice, dada la siguiente tabla respecto a las preferencias de profesiones de un grupo de estudiantes, tenemos profesiones, medicina, ingeniería de minas, contabilidad y educación. ¿Cuántos prefieren medicina? 18, ingeniería de minas 25, contabilidad 22 y educación 15. Responde, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Pues tendría que sumar todo, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 80 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes prefieren ingeniería de minas? Pues 25 estudiantes. Y de esa manera vamos desarrollando ejercicios de estadística. Esto es una introducción y es muy sencillo, como ven, chicos. Entonces yo les voy a dejar esta diapositiva y en el grupo les estaré dejando las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Así que tengan muy buen día y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, bye.